Si los milagros de Jesús fueron reales, y desde la fe cristiana no hay duda de ello, entonces debemos aceptar una verdad inquietante: nunca fueron diseñados para tranquilizar a nadie. Al contrario, cada milagro parecía una piedra lanzada contra la superficie calma de un sistema religioso que se creía completo, correcto y autosuficiente. Por eso los milagros nos molestan. No porque sean difíciles de creer, sino porque son difíciles de soportar. No encajan bien en una fe ordenada, domesticada y predecible. Los milagros de Jesús no confirmaban que todo estaba bien, revelaban que algo estaba profundamente mal. El problema comienza cuando reducimos el milagro a una simple demostración de poder sobrenatural. Cuando lo vemos solo como una prueba de que Dios puede intervenir en la materia, perdemos el verdadero escándalo. Jesús no sanaba en cualquier momento ni de cualquier manera. Elegía días prohibidos, personas ignoradas, espacios impuros. Sanaba en sábado, tocaba leprosos, dialogaba con mujeres marginadas, devolvía la dignidad a quienes el sistema ya había condenado. El milagro no era solo que el ciego veía, sino que veía a pesar de que la estructura religiosa prefería que siguiera ciego. No era solo que el paralítico caminaba, sino que lo hacía sin pedir permiso a quienes controlaban el acceso a Dios. Por eso los milagros no generaban paz institucional, sino conflicto. Cada acto de sanidad era una pregunta incómoda dirigida a los líderes religiosos: si Dios puede actuar aquí, ¿por qué ustedes no lo hicieron antes? El milagro exponía la distancia entre el corazón de Dios y la rigidez de la religión. Mostraba que la ley, sin misericordia, se había convertido en un obstáculo para la vida. Y eso era intolerable. No era el poder lo que escandalizaba, sino la intención. Jesús no usaba los milagros para consolidar autoridad, sino para desmantelar falsas seguridades espirituales. Aquí surge una idea aún más perturbadora: ¿y si el centro del milagro no fuera lo sobrenatural, sino lo revelador? Desde la fe cristiana, los milagros fueron reales y físicos, sí, pero su propósito principal no era impresionar, sino revelar. Revelar quién es Dios y, al mismo tiempo, revelar quiénes somos nosotros. Porque frente al milagro, algunos adoraban y otros conspiraban. El mismo acto que devolvía la vida a uno, despertaba odio en otro. El milagro funcionaba como un espejo espiritual, mostraba la fe genuina y también la dureza del corazón religioso. Esto explica por qué los milagros casi siempre ponían a alguien en crisis. No eran eventos neutros. Exigían una respuesta. O reconocías que Dios estaba actuando fuera de tus categorías, o intentabas eliminar al que estaba rompiendo el orden. En ese sentido, los milagros eran profundamente incómodos porque obligaban a elegir entre la vida y el control, entre la compasión y la norma, entre la fe viva y la religión muerta. Jesús no vino a embellecer el sistema, sino a confrontarlo. Y los milagros eran su lenguaje más claro. Tal vez por eso hoy seguimos incómodos. Porque si los milagros fueron reales, entonces todavía nos hacen la misma pregunta: ¿queremos un Dios que confirme nuestras estructuras o un Dios que las sacuda? Creer en los milagros de Jesús no es solo aceptar que ocurrieron en el pasado, sino aceptar que siguen desafiando nuestra manera de entender a Dios. No fueron fuegos artificiales divinos, sino señales de que el reino de Dios irrumpe donde menos lo esperamos y nunca pide permiso para hacerlo. Y eso, para una fe sin anestesia, sigue siendo profundamente perturbador. Aquí entramos en una de las tensiones más incómodas del relato evangélico, porque rompe no solo con la religiosidad moderna, sino también con muchas expectativas antiguas. La idea de que los milagros existen para demostrar poder parece lógica, casi automática. Alguien hace lo imposible, por lo tanto debe venir de Dios. Sin embargo, cuando observamos con atención la vida de Jesús, esa lógica empieza a resquebrajarse. Cada vez que se le exige una señal, una prueba visible, una acción espectacular que cierre la discusión, él no responde como se esperaría. No acepta el desafío. No entra en el juego. A veces guarda silencio. Otras veces cambia de lugar. En ocasiones, simplemente se retira. Esto no es un detalle menor, es un patrón repetido, consistente, casi provocador. El Evangelio muestra a un Jesús profundamente incómodo con la idea de usar el poder como argumento. Cuando los líderes religiosos le piden una señal del cielo, no la concede. Cuando la multitud intenta forzarlo a convertirse en rey después de una multiplicación de panes, se escapa solo al monte. Cuando sana a alguien, con frecuencia añade una instrucción desconcertante: no se lo digas a nadie. Desde una lógica moderna, esto es un desastre comunicacional. Si los milagros fueran la prueba definitiva de su identidad,
Jesús habría organizado eventos públicos, habría centralizado multitudes, habría dejado testigos estratégicos. Pero hace exactamente lo contrario. Su comportamiento desmantela la idea de que lo sobrenatural sirve como herramienta de persuasión masiva. Aquí surge la verdadera controversia. Jesús nunca quiso que sus milagros funcionaran como propaganda espiritual. No los usa para ganar debates, ni para silenciar críticos, ni para construir una reputación pública. Esto incomoda porque hoy solemos asociar lo divino con lo espectacular, y la fe con resultados visibles. Pero en los evangelios, los milagros no apuntan hacia el ego de quien los realiza, sino hacia la restauración silenciosa de quien sufre. Cuando alguien es sanado, el centro no es el acto en sí, sino la compasión que lo motiva. El milagro no grita mírenme, sino Dios está cerca. Si los milagros fueran pruebas de poder, Jesús habría aceptado la tentación de convertir el desierto en un escenario. Si se tratara de autopromoción, habría buscado aplausos, seguidores masivos, reconocimiento inmediato. Pero evita todo eso con una coherencia inquietante. Incluso en los momentos más decisivos, rehúye el espectáculo. En la cruz, cuando le dicen que baje para que crean en él, no lo hace. Ese silencio final es quizá la señal más fuerte de todas. La verdad no se impone por la fuerza ni se valida por demostraciones externas. Esto nos obliga a replantear una pregunta incómoda. ¿Y si los milagros no estaban diseñados para convencer a los escépticos? ¿Y si su función nunca fue probar nada, sino revelar algo más profundo? En lugar de ser credenciales de poder, los milagros funcionan como ventanas hacia el carácter de Dios. No buscan aplauso, buscan transformación. No generan fe automática, de hecho, muchas veces ocurren y aún así la gente no cree. Eso desmonta la idea de que ver es creer. En el relato bíblico, creer casi siempre precede a ver, no al revés. Este capítulo nos deja frente a un espejo. Tal vez el problema no sea que hoy no veamos milagros como antes, sino que seguimos buscándolos por las razones equivocadas. Queremos señales que confirmen nuestras expectativas, cuando Jesús parece interesado en cambiar nuestra forma de mirar. Su negativa al espectáculo no es falta de poder, sino una declaración radical. Dios no se revela como un truco impresionante, sino como una presencia que transforma en silencio. Escuchar esto requiere valor, porque nos quita el suelo cómodo de las pruebas externas y nos invita a una fe más profunda, menos ruidosa, pero mucho más exigente. Hay frases en los evangelios que suenan como un abrazo, hasta que las escuchamos con atención. Tu fe te ha sanado es una de ellas. A primera vista parece una afirmación luminosa, casi poética. Jesús no se atribuye el mérito, no señala al cielo como un rayo que desciende arbitrariamente, no convierte el milagro en un espectáculo de poder. Pero justamente ahí comienza la incomodidad. Porque si la fe es nombrada como causa, como condición interior, entonces el milagro deja de ser un evento externo que le pasa a alguien, y se transforma en algo que ocurre a través de alguien. Y eso cambia todo. Durante siglos, la lectura dominante ha puesto el foco en lo sobrenatural. Jesús toca, ordena, pronuncia palabras, y la realidad se dobla ante su autoridad divina. Sin embargo, cuando él insiste una y otra vez en señalar la fe del otro, no la suya, introduce una tensión profunda. No dice mi poder te ha sanado, ni siquiera Dios te ha concedido esto. Dice, tu fe. Algo en ti se alineó, se abrió, se atrevió. Y esa afirmación es peligrosa, porque devuelve responsabilidad, participación, incluso riesgo. El milagro ya no es una interrupción mágica de las leyes del mundo, sino una transformación que nace en el interior humano y se manifiesta en el cuerpo, en la vida, en la historia. Esto no significa que la fe funcione como una fórmula secreta o una técnica espiritual. Jesús nunca habla de repetir palabras correctas ni de acumular méritos. La fe que aparece en los relatos es otra cosa, es presencia total, es la decisión de exponerse, de salir de la pasividad, de romper el silencio que mantiene a una persona atrapada en su condición. La mujer que toca el manto, el ciego que grita aunque lo manden callar, el leproso que se acerca sabiendo que puede ser rechazado, todos ellos hacen algo interiormente radical. No esperan ser elegidos. Se presentan. Se arriesgan. Y en ese gesto interior, algo se reordena. Aquí es donde la frase deja de ser solo alabanza y empieza a sonar como una acusación velada. Porque si la fe tiene ese poder transformador, entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué tanta religiosidad permanece estéril? ¿Por qué templos llenos, rituales impecables, doctrinas correctas, y tan poca vida transformada? Tal vez porque la fe de la que habla Jesús no coincide con la fe religiosa convencional.
No es adhesión intelectual, ni obediencia automática, ni identidad cultural. Es un movimiento interior que implica vulnerabilidad, honestidad y coraje. Y eso no siempre encaja bien con sistemas que prefieren control y seguridad. En este sentido, los milagros dejan de ser pruebas de divinidad y se convierten en espejos incómodos. No nos preguntan qué puede hacer Dios, sino qué está dispuesto a hacer el ser humano por dentro. No nos tranquilizan con la idea de un poder externo que resuelve todo, sino que nos confrontan con nuestra resistencia al cambio. Tu fe te ha sanado puede leerse como una invitación o como un diagnóstico. No todos quieren escucharla, porque implica admitir que muchas veces no es falta de intervención divina, sino falta de apertura interior. Quizá por eso este enfoque resulta tan provocador. Porque desplaza el centro del milagro desde lo espectacular hacia lo existencial. Desde el cielo hacia el corazón humano. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es si los milagros fueron sobrenaturales, sino si estamos dispuestos a permitir que algo verdaderamente profundo ocurra en nosotros. Tal vez el mayor milagro nunca fue la suspensión de las leyes de la naturaleza, sino la capacidad del ser humano de atravesar su miedo, su rigidez y su comodidad, y abrirse, por fin, a la vida. Hay un detalle inquietante en los evangelios que casi nunca se enfrenta de forma honesta: Jesús no sanó a todos. No porque no pudiera, ni porque faltara compasión, sino porque aparentemente no quiso hacerlo de ese modo. Recorre aldeas enteras, pasa por calles llenas de enfermos, marginados y desesperados, y aún así los relatos bíblicos se concentran en encuentros específicos, casi íntimos. Un ciego junto al camino. Una mujer en medio de la multitud. Un paralítico bajado por el techo. Esta selección rompe con la idea cómoda de un Mesías que reparte milagros como si fueran pan en una fila ordenada. Si los milagros fueran simplemente intervenciones sobrenaturales automáticas, ¿por qué no sanar a todos de una vez? ¿Por qué dejar gente atrás? Este hecho es escandaloso porque desafía nuestra noción moderna de justicia espiritual. Pensamos que si Dios es bueno, debería responder proporcionalmente a la necesidad. Más dolor, más intervención, más sufrimiento, más milagro. Pero Jesús no parece operar bajo esa lógica. Las multitudes lo rodean, lo presionan, lo buscan, y aún así los textos muestran que el milagro ocurre cuando hay un cruce real de miradas, una palabra pronunciada, una vulnerabilidad expuesta. No es que la multitud no importe, sino que la multitud no es el lugar donde ocurre la transformación. El milagro no responde al volumen de la demanda, sino a la profundidad del encuentro. Esto nos obliga a reconsiderar qué entendemos por milagro. Tal vez no se trate de una suspensión de las leyes naturales, sino de una activación de algo profundamente humano y espiritual a la vez. Jesús no actúa como un mago que lanza poder desde la distancia, sino como alguien que se detiene, pregunta, escucha y toca. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta desconcertante si se supone que el poder divino ya sabe todo. Pero esa pregunta revela que la sanidad no es un acto unilateral, es un espacio relacional donde la persona deja de ser parte de una masa anónima y se convierte en alguien visto, nombrado, presente. Aquí aparece una tensión incómoda, no es meritocracia espiritual, porque muchos de los sanados no muestran una fe ejemplar previa, ni cumplen requisitos morales. Pero tampoco es pasividad absoluta. Hay un movimiento, a veces mínimo, pero real, alguien que grita, alguien que se acerca, alguien que toca el manto, alguien que acepta quedar expuesto delante de otros. No es que Jesús premie al más santo, sino que responde al que está verdaderamente allí. Presente no solo físicamente, sino existencialmente. El milagro sucede donde hay relación, no donde hay estadística. Este patrón revela algo más profundo y, para muchos, más perturbador. Jesús parece más interesado en revelar cómo funciona el reino que en resolver todos los problemas inmediatos. Si hubiera sanado a todos indiscriminadamente, habría reforzado la idea de un Dios utilitario, cuyo valor principal es eliminar el dolor. Pero al elegir encuentros concretos, Jesús muestra que el centro no es la curación en sí, sino la restauración de la persona en relación con Dios y consigo misma. El milagro apunta a algo mayor que el cuerpo, apunta al sentido, a la dignidad, a la reconexión. Tal vez el verdadero escándalo no sea que Jesús no sanó a todos, sino que nos obliga a preguntarnos por qué queremos que sane a todos. ¿Buscamos un Dios que resuelva, o un Dios que se relacione? Porque si el milagro responde al encuentro, entonces la pregunta ya no es ¿por qué otros fueron sanados y yo no? Sino ¿estoy dispuesto a estar realmente presente, vulnerable y disponible? En ese espacio incómodo, lejos de la multitud y cerca del rostro,
es donde algo verdaderamente transformador puede ocurrir. Hay una idea incómoda que casi nunca se dice en voz alta: los milagros de Jesús no cerraban historias, las abrían. No eran el punto final de una tragedia, sino el inicio de una vida mucho más exigente. Porque cuando alguien era tocado por Jesús, no regresaba a la normalidad, regresaba a una realidad distinta, más consciente, más expuesta y, muchas veces, más peligrosa. El problema es que solemos imaginar el milagro como un premio divino, como si la intervención de Dios tuviera el propósito de garantizar comodidad. Pero en los relatos, ocurre exactamente lo contrario. El milagro interrumpe, descoloca y obliga a vivir de otra manera. El ciego no solo ve, ahora tiene que responder preguntas incómodas. El paralítico no solo camina, ahora es observado. El resucitado no solo vive, ahora es una amenaza. El milagro no calma las aguas, las agita. Aquí está el detalle que casi nadie quiere aceptar: el milagro no elimina los conflictos, los redistribuye. Antes, la persona era invisible, ignorada, descartada. Después del milagro, se vuelve visible, y eso incomoda a todos. La sanidad rompe el sistema que se había construido alrededor del sufrimiento. El enfermo ya no puede ser usado como ejemplo, ni como excusa, ni como advertencia. Ahora existe plenamente, y eso exige respuestas. Por eso muchos de los que recibieron un milagro no celebraron en silencio, fueron arrastrados a debates, interrogatorios y sospechas. El problema nunca fue la sanidad en sí, sino lo que revelaba: que la vida podía ser diferente, y que esa diferencia obligaba a cambiar estructuras, mentalidades y seguridades. Tal vez por eso Jesús nunca trató el milagro como un trofeo espiritual. No hay discursos triunfalistas después de la sanidad. No hay aplausos, ni ceremonias, ni promesas de una vida sin dolor. Lo que hay es una invitación silenciosa y profunda a vivir despierto. El milagro funciona como un reinicio interior. Quita la excusa. Quita la narrativa cómoda de no puedo, no es mi culpa, así nací. No porque esas frases sean falsas, sino porque ya no pueden definir el futuro. La persona sanada ya no vive desde la carencia, sino desde la responsabilidad de existir plenamente. Y eso es mucho más desafiante que seguir esperando un cambio externo. Aquí es donde la idea se vuelve realmente perturbadora. ¿Y si los milagros de Jesús no fueron sobrenaturales en el sentido escapista que nos enseñaron, sino profundamente existenciales? ¿Y si no tenían como objetivo suspender las leyes de la realidad, sino despertar a las personas dentro de ella? El milagro no resuelve la vida. Elimina la excusa para no vivirla. Quita el escondite emocional, espiritual y social. Obliga a mirar de frente quién eres ahora que ya no puedes culpar a la oscuridad, al suelo o a la tumba. Por eso muchos milagros terminan generando oposición. Porque una persona consciente es peligrosa. No se conforma. No acepta narrativas impuestas. No vuelve al lugar de antes. El capítulo más ignorado de los milagros no es el momento del toque, sino lo que viene después. La vida que exige coherencia. La fe que deja de ser teoría. La libertad que ya no puede ser postergada. El milagro no fue el final. Fue solo el principio. Y quizá por eso tantos prefieren admirarlos desde lejos, en lugar de experimentarlos de verdad. Porque un milagro auténtico no te deja igual. Te despierta, te expone, y te obliga, por primera vez, a vivir consciente.